Hola, muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y que me acompañen en este nuevo video, en donde vamos a seguir platicando de la práctica forense civil y mercantil en esta quinta entrega, en donde vamos a empezar a platicar en la primera parte de la ejecución de prenda sin transmisión de posesión. Es importante acudir al Código de Comercio a partir del artículo 1414 bis. Y bueno, pues tendremos que elaborar este formato. Pues de alguna manera, este documento para poder ejecutar la prenda, ya que esta se puede realizar de dos formas. Primero, mediante un procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías o mediante el proceso judicial para la ejecución de estas, ¿sí? El procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión. Este proceso es opcional, no es necesario agotarlo para iniciar la instancia judicial. Lo que quiere decir es que podríamos ir directamente al procedimiento judicial para la ejecución de estas. Entonces, podemos, como ya lo mencioné, acudir al artículo 1414 bis, en este caso al bis 7, y de allí hasta el bis número 20 del mismo numeral 1414 de la ley sustantiva que se titula Código de Comercio. El artículo 1414 bis, el título al que corresponde, señala que hace referencia a los procedimientos de ejecución de la prenda sin transmisión de posesión y de fideicomiso de garantía. Entonces, bueno, pues habrá que leer todos estos artículos con calma, con paz, para poder determinar la elaboración del formato. Entonces, bueno, pues en el ángulo superior derecho nos vamos a dirigir del ciudadano parte actora contra el ciudadano parte demandada por la vía especial mercantil que hace, como ya dije, referencia a la ejecución de prenda sin transmisión de posesión. Mencionar que es el escrito inicial y el número de expediente y posterior a ello dirigirlo al juzgado, pues al que sea. A mí se me ocurre que en mi caso puede ser el segundo de primera instancia en materia mercantil en turno del Distrito Federal, que esto lo vamos a poder detectar en la sentencia que nos otorgue nuestro profesor. Y bueno, al inicio, en el proemio, pues habrá que dar nuestros generales, la promoción que se lleva a cabo por el propio derecho de quien la inicia, su domicilio, quién lo va a representar en caso de que así sea, cuál es el dato preciso para recibir u oír notificaciones. Posterior a ello, tendremos que exponer los hechos, ¿sí?, compareciendo ante este juzgado para promover por la vía especial mercantil el procedimiento especial de ejecución de garantía otorgada en prenda sin transmisión de la posesión. Y bueno, de allí, pues el numeral 2 o 3 o 4, el que tenga que ser, para definir y argumentar los hechos. Posterior a ello viene la parte de pruebas, pues puede ser la documental, la confesional, las documentales consistentes en qué, en cuáles, más a detalle basándonos en el caso. Si hubiera más documentales, bueno, pues también transcribirlas, explicarlas, detallarlas en esta parte. La instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y los aplicables conforme a derecho. Podríamos citar algunos artículos, que son los artículos que ya mencioné del Código de Comercio, y demás relativos en caso, por ejemplo, de que la suerte principal corra a cargo de un título de crédito, también mencionar los artículos, ¿sí? Y al final, de salida, por lo anteriormente expuesto, ¿qué le pedimos al ciudadano juez? Pues lo que tengamos que pedirle allí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los puntos arábigos que sean necesarios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en ya nuestra actividad número 2? Vamos a verla ahorita. Tendremos que llevar a cabo una demanda de oposición de acuerdos en asamblea de accionistas, también lo mismo. Habrá que conseguir un formato
para que guiarnos un poco, hacer la redacción, basarnos, puede ser en la Ley General de Sociedades Mercantiles, del artículo 200 al 205, y consultar fuentes académicamente confiables sobre este proceso. Yo he estado recomendando para esta tarea el libro de José Ovalle Favela, que es el Derecho Procesal Civil. También el de Kish, Elementos del Derecho Procesal Civil, y para los contratos, en este caso, en particular de esta actividad que vamos a hacer, el libro de Vázquez Mercado, así como, bueno, pues los textos de referencia que ustedes tengan de la facultad. Entonces, pues, ¿qué tendremos que hacer aquí? Ya lo mencioné, es un juicio ordinario mercantil en la parte ángulo superior derecho, la parte actora contra la parte demandada, el ciudadano X contra el ciudadano Y. Es, repito, una demanda de juicio ordinario mercantil, es el escrito inicial, el expediente. Bueno, pues allí, con base en nuestra creatividad, elaboraremos un número de expediente. La sentencia que nos den como ejemplo, evidentemente, es la que servirá de base para saber a qué juzgado vamos a enviar nuestra demanda de juicio ordinario mercantil, y también le llamamos escrito inicial. Y bueno, pues en el proemio vamos a hablar de la parte actora, su domicilio, lo que ya sabemos que va allí, y también podemos incluir que comparecemos ante este juzgado a demandar por la vía ordinaria mercantil a la parte demandada bajo las siguientes pretensiones: la 1, la 2, la 3, la 4, que se nos pueda, pues de alguna manera ocurrir con base a los hechos y a las pruebas que vamos a presentar y a los agravios que yo creo que de los cuales soy objeto. Entonces podemos poner así: vengo a demandar las siguientes pretensiones. 1, la nulidad de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada SADC, que se llevó a cabo en tal fecha, y también la protocolización levantada ante el notario público número tal, ¿ok? ¿Cuáles fueron las consecuencias, por ejemplo, de lo que ha sucedido? Y pues podremos mencionar también quién va a pagar los gastos y costes que origine la tramitación del juicio. Posterior a ello, puedo acudir a la parte de hechos, al capítulo de hechos, y detallándolos uno a uno: qué fue lo que pasó, porque yo no fui, porque no me enteré, no me hablaron, se pusieron de acuerdo, yo me enteré, yo supe, X. Todo esto va en esa parte. Después, las pruebas: la prueba documental, la documental privada, la documental pública, si hay pericial en grafoscopía, pues también adicionarla, y cuáles son nuestras pretensiones. También, bueno, la aplicación conforme a derecho, y al final, bueno, pues, ¿qué es lo que le pido al ciudadano juez? Bueno, y con esto podríamos ya tener elaborada la demanda de oposición de acuerdos de asambleas o en asambleas de accionistas. Y por último, vamos a redactar una demanda ejecutiva mercantil, la que le recaiga, dependiendo del caso que nos manden. Podremos consultar del Código de Comercio del artículo 1391 al 1414. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es importante saber? Un juicio ejecutivo mercantil tiene ese carácter o esa calidad de ejecutivo a partir de que tiene como fundamento un documento que trae de la mano o aparejado una ejecución, ¿sí? Destacando las características que voy a mencionar a continuación. Primero, que la pretensión está ligada al documento. 2, que el título o dentro del título se resume todo. No puede haber nada fuera de él, tratándose, por ejemplo, de los títulos de crédito. El derecho se debe integrar al documento o, que es lo mismo, incorporarlo. Y el interés para que se ponga una condena, una sanción, en cuanto a su extensión, contenido y modalidades, surge, repito, del título de crédito, de su literalidad. Bueno, entonces, por ejemplo, el maestro Ovalle, cuando cita al señor José María Manresa, dice que el juicio mercantil, el juicio ejecutivo,
lo define como el procedimiento que se emplea a instancia del acreedor contra el deudor, contra el deudor moroso, obviamente, para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitable. A eso hace referencia la acepción del juicio ejecutivo. Y bueno, pues como ya lo mencioné, vamos a elaborar el escrito que, como ya sabemos, en el ángulo superior derecho, la parte demandada, el actor a la parte demandada, el ciudadano X contra el ciudadano Y. Esto es un juicio ejecutivo mercantil y puedo poner al inicio escrito inicial de demanda. Como ya lo he mencionado en las dos ocasiones anteriores, la sentencia que nos haya proporcionado el docente es lo que va a servir de base para determinar la demanda a quién se va a dirigir. Bueno, en este caso se dirige al juez de paz civil en turno, porque así lo mencionaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad X. Ok. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que va al inicio, exponemos después que con fundamento en el artículo 1391 de la fracción 4 del Código de Comercio y en ejercicio de la operación cambiaria directa, según lo dispone también el artículo 150, fracción segunda de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vengo a demandar al deudor, fulano de tal, como obligado principal, quien deberá ser emplazado en la vía ejecutiva mercantil. ¿El cumplimiento de qué? Pues va a ser el cumplimiento de un pagaré. Por eso estoy mencionando la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Posterior a ello, tendré que elaborar el capítulo de prestaciones. Después tendré que mencionar en el capítulo de hechos todo lo que sucedió, explicándolo de manera clara y breve. Posterior a ello, iré al capítulo de pruebas, en donde, bueno, pues también como en otros casos voy a adicionar la documental, que esta primera documental, pues puede ser el instrumento público que otorga la ley al corredor público, ¿sí? O a la persona que vamos a acreditar para iniciar la demanda, ¿ok? El que nos va a acompañar en la parte legal. Después, la confesional, las documentales ya directamente del hecho que nos ocupa, en este caso el pagaré, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Posterior a haber finalizado con la redacción de toda esta parte, iremos a la parte de derecho, enunciando cuáles normas son aplicables para resolver o para atender o para apoyar este litigio. Y por último, bueno, pues le haremos alguna petición al juez a fin, primero, de que tenga por aceptada la demanda, que dicte autos también con efectos de mandamiento en contra del demandado en los términos del artículo, del que sea. En este caso, yo me apoyo en el 192 del Código de Comercio. Tercer punto, instar al demandado al pago de la deuda pendiente y al pago de los gastos y costes del presente juicio y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de las pruebas. Y entonces, bueno, pues como siempre les digo, esta no tan difícil, puede ser muy fácil si atendemos y aterrizamos los formatos que debemos hacer conforme a la sentencia, porque de ahí prácticamente podemos obtenerlo todo. Y bueno, como ya saben, si necesitan los formatos de la sesión 1 a la 7, los tengo para que los puedan revisar, para que les puedan servir de guía, para que les sirvan como de tips para elaborar los propios. Entonces, bueno, pues contáctenme si gustan por los chats de WhatsApp de Casa de Estudio, por cualquiera de las redes sociales en donde nos encontramos. Y nos despedimos, no sin antes pedirles nuevamente que se suscriban al canal. Si no lo han hecho, ya suscríbanse. Que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video, que le den like y que compartan. Y bueno, en breve nos veremos en la sesión número 6, casi las 7 y ya terminamos.
Bueno, pues que tengan un feliz día. Hasta pronto. Bye.